Enrique Bunbury presionó para que Alan Boguslavski fuera guitarrista de Héroes del Silencio en vez de Gonzalo Valdivia en su última gira. El que perdió el pulso fui yo. Bueno amigos, me encontré con esta nota y quiero compartir dos situaciones que pude extraer luego de leerla. Que como todos sabemos, la gira del 2007 tuvo muchos objetivos. Terminar bien, lo que en 1996 terminó horriblemente e incluso hasta con la disolución del grupo. Y el último concierto pues fue un desastre allá en Los Ángeles. La primera es la reunificación y el convivio entre todos los integrantes del grupo, la cual me doy cuenta de que no fue del todo tan amistosa, pero principalmente me estoy refiriendo entre Enrique Bunbury y Juan Valdivia, ya que como dice la nota, Enrique Bunbury quería que Alan estuviese en el Tour 2007. Los demás integrantes no querían que estuviese Alan y prefirieron que estuviese Gonzalo Valdivia. Esa temática ustedes la pueden ver en la playlist que tengo en mi canal, donde salen muchas declaraciones de Antonio Cardiel, el hermano de Joaquín Cardiel, que fue el que escribió el libro Héroes de Leyenda. Ahí pueden ver ustedes con más claridad todo el asunto con Alan Boguslavski. Ahora, volviendo a la nota, como les repito, Enrique entonces lo más probable es que entró en una puja con Juan para determinar quién iba a estar en la guitarra, pues. Y obviamente que Juan prefirió a su hermano antes que a Alan. Me imagino que hubieron fricciones entre ellos dos nuevamente. Y a la amistad creo que quedó aún pendiente entre ellos. Es lastimoso porque recordemos que Juan y Enrique fueron grandes amigos. De hecho, ellos pues sentaron las bases y formaron la estructura de lo que después se llegó a llamar Héroes del Silencio. Entre Juan y Enrique le dieron forma y figura a Héroes del Silencio. La lucha de egos entre ellos dos sí ha sido bastante fuerte. La otra noticia a destacar es la inestabilidad de Alan Boguslavski cuando estuvo en Héroes del Silencio. He de suponer que después de la noticia de que el grupo se iba a separar, él se puso del lado más de Enrique que del lado de los demás integrantes del grupo. Entonces, él tenía un pie en Héroes del Silencio y un pie en el proyecto Radical Sonora de Enrique Bunbury, lo que da a entender que no estaba al 100% comprometido con Héroes del Silencio. Posteriormente, cuando estuvo con Enrique Bunbury, volvió a hacer lo mismo. Estando con el proyecto de Radical Sonora, Alan Boguslavski pretendió hacer su proyecto musical personal llamado Bogus Flow, del cual yo desconozco por completo, repitiendo la misma acción que cuando estaba en Héroes del Silencio. El problema fue que Bogus Flow estaba compuesto por los mismos músicos que estaban respaldando a Enrique Bunbury. Entonces, cuando Alan Boguslavski quiso seguir con su proyecto personal, ya no pudo porque todos los músicos, o por obvias razones, se quedaron apoyando a Enrique Bunbury y Alan quedó solo y ya no pudo seguir con su proyecto. Pero a mí me llamó la atención eso, que nunca estuvo al 100% comprometido. Él musicalmente tenía un origen muy humilde. Es de comprender realmente porque todos queremos aprovechar la oportunidad que se nos presentan en la vida y él de alguna manera pues le fue bastante bien. Hay que reconocerle su trabajo. Estuvo muy a la altura cuando se le solicitó formar parte de Héroes del Silencio, entrando intensamente en la gira del exceso, en la gira del espíritu de albino. Entró de golpe prácticamente y estuvo a la altura. Colaboró en la elaboración de Avalancha y también estuvo a la altura de todo el tour Avalancha o Gira de la Conciencia. Entonces, así que estas fueron las dos situaciones que yo pude identificar en esta nota. No hubo reconciliación entre Enrique Bunbury y Juan Valdivia, y la inestabilidad de Alan Boguslavski estando en Héroes del Silencio y estando con Enrique Bunbury, y pues lastimosamente que no pudo sacar adelante su proyecto musical personal. Ahora le voy a leer la nota porque está bastante interesante. Entonces la nota comienza con el titular: Enrique Bunbury presionó para que Alan Boguslavski fuera guitarrista de Héroes del Silencio en vez de Gonzalo Valdivia en su última gira.
El que perdió el pulso fui yo. La ausencia del que fue quinto héroe en la formación de Héroes del Silencio, Alan Boguslavski, en la gran gira de reunión que vivimos en 2007, es algo que muchos seguidores de la banda siguen teniendo presente. Por mucho que Gonzalo Valdivia, hermano de Juan, hiciera un gran trabajo en aquellos conciertos, Bunbury ha recibido la pregunta en una de las cartas de sus seguidores y se ha mostrado como el perdedor en el pulso en el que él empujaba por tener a Alan en el escenario. El guitarrista mexicano también acompañó a Bunbury en su electrónico inicio de carrera en solitario, algo que queda reflejado también en la respuesta del aragonés explicando el motivo de su ausencia en la reunión. Alan Boguslavski tuvo la fortuna y desdicha de entrar y participar en una etapa de Héroes del Silencio y mía solista un tanto turbulenta. Las cosas son como son y suceden en el momento que suceden. Precisamente porque necesitábamos que esas experiencias nos mostraran un camino determinado y nos ayudaran en nuestra evolución. La salida de Alan de mi proyecto solista fue seguramente y provocado por dos factores. Por un lado, después de la gira de Radical Sonora, me encerré unos meses a componer el nuevo disco que sería Pequeño. Durante ese periodo, Ramón, Copi, Del Morán y Alan formaron el grupo Bogus Flow, con el que compusieron algunas canciones y se dispusieron a realizar algunos shows. Durante la grabación de los demos de Pequeño en el Estudio 55, vimos cómo los primeros shows de la gira que estaba preparando para presentar el nuevo álbum y algunos shows de Bogus Flow coincidían. Eso provocó que Alan tomara la decisión de apostar por su proyecto, mientras el resto continuó conmigo. Lógico. El segundo factor, creo que igual de importante y posiblemente catalizador, fue la poca mano izquierda del manager de entonces, Solo Music and Management, para gestionar la sensibilidad y necesidades de Alan. Yo siempre quise a Alan y me pareció el guitarrista perfecto para Radical Sonora. Las circunstancias hicieron que Rafa Domínguez, me imagino que era el otro guitarrista, aparecieran en el momento adecuado y para formar parte de El Huracán Ambulante y comenzara una nueva y muy distinta etapa. Y aquí viene la nota más destacada. En cuanto a la participación de Gonzalo Valdivia en la gira de Héroes del Silencio en el 2007, en lugar de Alan, las cosas fueron como fueron. Creo que el que más presionó para que Alan participara en el tour, en mi opinión con toda lógica, ocupando su puesto como guitarrista, fui yo. Como todos sabéis, el que perdió el pulso fui yo y no conseguí salirme con la mía. Gonzalo se encargó de cubrir el hueco y lo hizo. Creo que no hay ninguna duda, estupendamente. Bueno, pues al respecto, también en mi canal hay una playlist donde está dedicada a Alan Boguslavski. Ahí pueden ustedes ampliar más información. Alan manifiesta de que él tardó alrededor de 2 años en superar esta situación, el no haber sido convocado para la reunión del Tour 2007. Lo cual en efecto creo que así fue. Alan es un tipo que se mira bien buena onda, con una muy buena vibra. Yo lo considero muy buena persona, porque hoy en día en los tributos del Día H, pues tenemos la fortuna de ver a Alan, tanto a Alan como a Gonzalo, y yo ya experimenté esa situación cuando fui a la celebración del Día H y tuve la oportunidad de ver en escena tanto a Alan Boguslavski como a Gonzalo Valdivia. Los dos realmente pues se merecen el reconocimiento como parte de la banda porque estuvieron en el momento preciso y a la altura de las situaciones, o cada uno en etapas totalmente distintas, ya que Alan Boguslavski estuvo durante 3 o 4 años con Héroes del Silencio, lo cual lo hace merecedor de ser considerado uno más de la agrupación. Pero Gonzalo quizás la tuvo un poco más difícil porque estuvo durante 10 conciertos, pero él no tenía rango de error en esos 10 conciertos, tenía que estar a la altura de la situación. Y de hecho así lo hizo y ese es el reconocimiento que él tiene. Ambos para mí forman parte de Héroes del Silencio hoy en día, si se diese una reunión. Así que nada más quería compartir esta nota que me pareció bastante interesante y como les digo, increíble que todavía sigan saliendo a la luz tantas cosas sobre Héroes del Silencio en una carrera relativamente muy corta para un